Les podría decir de que es una tremenda experiencia, es un tremendo desafío, no es fácil para nada y tampoco lo tienen que tomar como fácil. Si ustedes notan de que está siendo fácil, no están haciendo bien la cultura de riesgo. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, bienvenidos sean todos a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para que puedas aprender de riesgos. En este episodio tenemos un invitado increíble. Está con nosotros Jonathan Chino, quien es actualmente vicepresidente ejecutivo de riesgos en Liberty Seguros para el mercado Andes. Tiene 12 años de experiencia en temas de gestión y es magíster en ingeniería financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, donde se graduó con honores. En su experiencia, Jonathan ha implementado sistemas de gestión de riesgos completos, desde la cultura de gestión de riesgos hasta controles necesarios para mitigar riesgos. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿qué tal? Un placer conversar con ustedes y tener esta charla para poder compartir conocimientos y hablar de este tema tan interesante que es la gestión de riesgos, ¿no? Genial, Jonathan. Déjenme decirles que el tema que tenemos para este episodio particularmente me parece emocionante, porque siempre que hablo con especialistas del mundo de riesgos, les pregunto cuál es la parte esencial de la gestión de riesgos, y no les toma ni 2 minutos decirme qué es la cultura de riesgos. Por eso ahora estaremos conversando con Jonathan sobre la famosa cultura de riesgos. Jonathan, tengo tantas preguntas que quiero hacerte, pero empecemos definiendo la cultura de riesgos. Nicole, la cultura de riesgos es el elemento más importante de todo sistema de gestión de riesgos. O sea, cualquier esfuerzo que se haga para poder implementar temas de riesgos, controles, matrices, etcétera, tiene que partir con una cultura de riesgos. La cultura de riesgos es un esfuerzo que se hace para poder desarrollar en cada uno de los empleados un sentimiento, un acercamiento hacia los temas de riesgos, pero tiene que ser de forma natural. Es decir, que cada empleado pueda desarrollar un acercamiento, una afinidad por los temas de riesgos, pero tiene que ser natural. No puede ser obligado, no puede ser algo que sea como que lo tengo que hacer porque es una tarea, sino tiene que ser algo que yo proactivamente como empleado empiezo a desarrollar en mi persona para poder hacer las cosas correctamente, para poder ejecutar los controles en mis procesos, para poder hacer las cosas como están establecidas en las políticas, hacer correctamente cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las principales consideraciones que tendríamos que tener en cuenta para empezar a crear una cultura de riesgos en nuestras organizaciones? Claro. Para poder desarrollar eso, es importante, primero, establecer un programa de capacitación a los empleados, es decir, una serie de capacitaciones que tenemos que llevar a cabo. Tiene que partir con un gran partnership, con un gran equipo de trabajo que comprende no solamente a los que llevan o ejecutan los procesos de riesgos, sino también a el equipo de talento de la compañía, el equipo de recursos humanos. Tienen que participar ellos para elaborar los programas de capacitación junto con el equipo de riesgos, y no solamente con el equipo de talento, sino con todo el comité ejecutivo de la primera línea de una compañía o de una empresa. La cultura de riesgos tiene que partir desde los niveles más altos de la compañía y tienen que ser desplegados hacia toda la organización. Si los empleados no ven que los niveles más altos de la compañía están dando importancia a este tema y están siendo capacitados, ellos no van a seguir ese comportamiento. Es importante que estas capacitaciones y estos trainings se hagan desde la esfera más alta hasta toda la organización, coordine con el área de talento y se desarrolla una serie de capacitaciones. Y es fundamental, Nicole, resaltar de que las capacitaciones no tienen que ser capacitaciones técnicas. No solamente tienen que ser capacitaciones técnicas, sino tienen que ser capacitaciones que partan desde los valores. ¿A qué me refiero con eso? Muchas empresas cometen el tremendo error de empezar a hacer sus capacitaciones de cultura de riesgos y explicarte qué es el riesgo, qué es riesgo de mercado, qué es riesgo operacional, qué es riesgo tecnológico, y te llenan con una serie de conceptos que casi nadie entiende y al final no se hace practicable, no se hace ejecutable. Tiene que partir con conceptos sencillos, tiene que partir con cosas simples y tiene que partir desde los valores de la compañía. ¿A qué me refiero desde los valores? Todos los temas de gestión de riesgos parten desde hacer lo correcto, desde ser éticamente correctos,
desde ejecutar tus controles. Entonces, es importante concientizar a los empleados por qué es tan relevante actuar con ética, actuar con conciencia en tema de controles, ejecutar controles y meterles los valores que tiene la compañía, y a partir de ahí empezar a complementar eso con conocimientos técnicos. Pero no se puede partir con conocimientos técnicos de frente, porque el concepto principal tiene que venir desde los valores de la compañía. Me ha quedado la duda con respecto a las capacitaciones, porque es algo que siempre escuchamos que sí o sí debe tener una empresa. ¿Esto tiene que tener alguna periodicidad? Sí. Mira, y te voy a responder con una palabra que cuando yo la digo todo el mundo se ríe. Las capacitaciones tienen que ser permanentes. Tienen que ser continuos. Actualmente muchas compañías y muchos reguladores en todos los países, sobre todo sudamericanos, están aplicando una obligatoriedad para poder ejecutar las capacitaciones de riesgos de forma anual, por lo menos. O sea, hacerlo al menos una vez al año. Sin embargo, desde mi experiencia, yo creo que las capacitaciones tienen que ser permanentes. Tienen que ser elaboradas durante todo el año, porque no se puede capacitar a todas las personas en una compañía en una sola semana. Es imposible. O sea, hay que hacer un programa anual y hay que ver cómo distribuimos todo el año y cómo le damos a cada equipo, a cada persona durante ese año las capacitaciones. Porque probablemente, por ejemplo, en una compañía, o hablemos de un banco X, probablemente los problemas más grandes en temas de gestión de riesgos están localizados en el área de operaciones, por decirte. Entonces, probablemente partimos con ellos, con el área de operaciones, y luego dejamos el área, por ejemplo, financiera, que puede tener menos problemas en temas de controles para el final. O sea, es importante priorizar en esa cultura a las áreas que nosotros sabemos que puedan estar más deficientes en temas de controles, de riesgos, y hacerlo de forma permanente, anual y en todos los niveles de la compañía. Yo no sé si sería recomendable como darles que vean casos reales de cómo se debería gestionar los riesgos en su área. Claro, mira, yo te comento de mi experiencia. Yo vengo más o menos unos 6 años implementando temas de gestión de riesgos en varias compañías de seguro, en varios lugares. Y yo he tenido la gran suerte de poder hacer algo y fallar, por decirte. O sea, como intentar algo, y de esa experiencia puedo decirte que, claro, la prueba y error. De esa experiencia te puedo decir que lo más efectivo para empezar con estas capacitaciones, que no tienen que empezar siendo técnicas o conceptuales, sino tienen que empezar desde los valores, lo más efectivo es explicar los conceptos sencillos y poner casos reales que hayan pasado en la compañía. Existen. Si ustedes se ponen a buscar en una compañía, oye, ¿cuáles han sido los problemas más grandes de controles que hemos tenido? Recordemos, y se ponen a pensar, en tal año tuvimos este problema, pasó esto, ocurrió esto, pongámoslo en un slide, presentémoslo al equipo que queremos capacitar, y hagamos ahora con este tema de la tecnología, Zoom, todo esto, podemos hacer grupos pequeños que discutan el caso, qué hubieran hecho ellos si ellos hubieran sido los gerentes de la compañía, qué acciones hubieran tomado para mitigar ese riesgo, para que no ocurra, cuáles son las lecciones que aprendemos de esa situación, y ahí ellos van desarrollando la conciencia de ver estos temas con importancia. Eso es lo primero que tenemos que desarrollar, o sea, desarrollar el interés de ellos en los temas de gestión de riesgos y controles, porque si no existe el interés, de nada vale que les demos la teoría, etcétera, porque lo van a escuchar y no lo van a recordar. Es importante que partamos desarrollando el interés, y con casos reales, ejemplos, haciéndolos participar, discutiendo, se comienza. Es la forma más efectiva de comenzar. Cuéntanos qué otras herramientas podemos implementar en la empresa para fomentar la cultura de gestión de riesgos. Una de ellas, y nos queda súper claro, es el tema de capacitaciones a nivel de área, a nivel general. ¿Hay alguna otra que nos puedas recomendar? En la cultura de riesgos es importante que parta, como les había dicho, con capacitaciones, y es fundamental que las capacitaciones partan con valores, con conceptos sencillos, y luego con temas más técnicos, conceptos más duros, como qué riesgo operacional, qué riesgo de mercado, etc. Una vez que tengamos esos conceptos, es importante desarrollar un gobierno para que se gestione correctamente la gestión de riesgos y la cultura de riesgos se lleve a cabo. ¿A qué me refiero con gobierno? Me refiero a una serie de estructuras, reuniones, etcétera, dentro de la compañía, en las cuales las personas puedan ir y hablar acerca de los temas de riesgos, presentar los problemas, decir, oye, ocurrió un problema en tal área, quiero presentar esto de acá, hubo un evento de riesgo, hubo un riesgo que se materializó acá,
¿qué podemos hacer acá? Y recibir los consejos y las opiniones de las esferas más altas de la compañía. Es importante acercar a la compañía y a los directores en estas reuniones de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que concretamente tenemos que hacer? Tiene que haber un comité de riesgos dentro de la compañía. Tiene que haber una reunión que sesione, que se llame comité de riesgos o comité de gestión de riesgos o reunión mensual de riesgos en la que participen las personas de las distintas áreas trayendo temas de riesgos, controles, problemas, y participen también directores, participen gerentes, y ahí se vean los problemas más graves y empiecen a plantear soluciones. En estas reuniones se empieza a fomentar la cultura de riesgo, porque las áreas van súper motivadas a presentar problemas y a recibir consejos de parte de las más altas esferas de la compañía. Y las áreas ven cómo el gerente general, el director se involucra en esos temas de riesgos. Entonces, es importante tener un comité de riesgos. Puede también haber, dependiendo de la complejidad de la empresa, un comité de compliance o cumplimiento. Puede haber también, dependiendo de la complejidad de la compañía. Generalmente ahora todas las instituciones financieras están reguladas. Tiene que haber directorio, tiene que haber reuniones de área, no solamente un comité mensual, sino también reuniones de área, dentro de cada área, que sean de controles para hablar de riesgos y sesionen periódicamente y se vaya fomentando a través de esas estructuras de gobierno que son reuniones que están escritas en una política. O sea, esas reuniones no pueden ser reuniones como al azar, tienen que ser reuniones que estén escritas, que tengan una estructura, que digamos son reuniones que se van a hacer mensualmente, que van a participar tales directores. Si no se tiene este quórum mínimo, si no asiste este director y este otro director, no podemos hacer la sesión. O sea, tiene que tener reglas, tiene que estar escrito en un papel. No pueden ser reuniones que yo tenga contigo porque me quiero juntar y te quiero mostrar algo. Tiene que ser reuniones estructuradas, escritas en papeles, con quórum, con votaciones, con quién vota, con quién decide, y eso fomenta la cultura de riesgo y ejecuta todo lo que hemos hecho en la cultura, en las capacitaciones, lo lleva a la práctica, lo lleva a la ejecución. Ese es el segundo gran paso para la cultura de riesgo. Sé que, por ejemplo, las sesiones de gestión de riesgos son conformadas por diferentes áreas, pero ¿el comité de riesgos tiene que tener algún perfil en particular? Sí, me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Mira, yo vengo más o menos 12 años participando en el comité de riesgos de varias compañías y también he podido ver en mi experiencia qué es lo que más funciona en un comité de riesgos. Porque los comités de riesgos cada compañía lo puede estructurar según su criterio y según también la regulación, porque la regulación te dice qué es lo que tiene que tener, cuántos directores. En Perú hay una regulación, en Colombia hay una regulación, en Chile hay una regulación, y te dan esas leyes que tienes que seguir para poder establecer tus comités. Sin embargo, es importante que en estos comités participen directamente las áreas involucradas de las primeras líneas de defensa, las áreas de negocio, trayendo problemas. ¿Por qué? Porque es muy común, y ese es un gran error, es muy común que en los comités de riesgos solamente participa el área de riesgos. Las áreas de riesgos va el gerente de riesgos, van sus analistas y ellos presentan todos los temas, presentan los problemas, presentan los controles con los directores. Eso no fomenta la cultura de riesgos. En estas reuniones, el área de riesgos tiene que ser solamente el director de orquesta, el que está ahí, siendo el que invita a las personas al comité, etcétera. Pero quienes tienen que ir a presentar los temas, a presentar los problemas, a empoderarse, a hablar de sus problemas en cada área en temas de controles y riesgos son las mismas áreas. Son las mismas áreas, es el área de finanzas, es el área de operaciones, es el área de TI. En TI ocurrió un problema, ocurrió que este control falló, ¿qué puedo hacer? Y el gerente de riesgos o el área de riesgos solamente están invitando a las áreas, haciendo el canal, el puente entre las áreas y los directores y aconsejando, que esa es nuestra función, aconsejar, dar advisory, dar nuestro punto de vista, pero las áreas tienen que empoderarse. Es un tremendo error que en los comités solamente participe el área de riesgos. Tremendo error, y que lo he visto comúnmente en varias empresas, en varios lugares, ¿no? Es importante que las comités sean esas fiestas de riesgos, digámoslo así, en donde todos participan, todos son invitados para presentar y son parte de... ¿Alguna recomendación? Yo siempre con el tema de la periodicidad, porque el comité me parece tan importante que no creo que se deba hacer cada trimestre, tal vez mensual se tendría que hacer este tipo de comités. Sí. Mira, yo te diría lo siguiente. Actualmente en varios países, en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, varios países, la normativa te exige cuál es la periodicidad mínima que debe tener el comité de riesgos.
¿me entiendes? O sea, por ejemplo, en Ecuador yo sé que es mensual. O sea, no, ninguna compañía de seguros puede tener una periodicidad menor a un mes. O sea, no podrían tener, por ejemplo, un comité al trimestre. Eso está prohibido. Entonces, la misma normativa te dice cuánto es lo mínimo. Pero las compañías pueden decidir hacerlo con mucha más frecuencia de la que dice la normativa. Entonces, lo que yo aconsejo es tener por lo menos un comité al mes. Por lo menos. Sin embargo, sí puedo entender si es que hay algunas que quieran tener una vez al trimestre. Me parece que una vez al semestre o una vez al año es inadecuado. Por lo menos creo que buenas prácticas es tenerlo una vez al trimestre si la compañía es de repente muy compleja y es súper complicado tener un comité todos los meses porque hay mucha información que se tenga que llevar, lo puedo entender, pero por lo menos yo te diría trimestralmente y en lo ideal mensualmente. ¿Hay alguna otra herramienta que podamos utilizar para seguir fomentando la cultura? Sí, y hay una tercera herramienta, y esta herramienta es, creo que ya la parte más ejecutable de lo que te dije, porque partimos un poco con las capacitaciones, lo más abstracto, digamos así. Luego vamos al gobierno, que es ya algo más ejecutable, donde estamos viendo reuniones, etcétera. Y viene la tercera parte, que es ya el hacer, la tarea, la ejecución diaria. ¿Y a qué vamos con eso? Es la construcción y elaboración de matrices de riesgos y controles. Las matrices de riesgos y los controles es importante tenerlo en cualquier tipo de empresa, compañía, porque es el punto de acercamiento entre el área de riesgos y todas las otras áreas. Es importante que el área de riesgos conozca los controles y los tenga mapeados, conozca los controles del área de finanzas, del área de IT, del área de operaciones. Sepa que, por ejemplo, en el área de finanzas hay 32 controles, en el área de operaciones hay 45 controles, los tenga documentados, los tenga escritos y los pueda revisar, testear, ver si efectivamente se están ejecutando esos controles para mitigar los riesgos. Y cuando hacen esas revisiones para ver si los controles están cumpliendo o no, y también identificar los riesgos, las matrices de riesgo, ahí van a poder evaluar los procesos y van a poder hacer recomendaciones a las áreas. Y las áreas van a participar y van a decir, entonces acá tengo que implementar un control para mitigar este riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al área de operaciones, por poner un ejemplo, ¿no? de una compañía X, y veo que no hay matriz de riesgo, porque muchas veces pasa eso, no hay matriz de riesgo, hay que construir de cero. Perfecto. Entonces, voy a construir la matriz de riesgo, para eso ya el área me conoce, porque se supone que ya hice las capacitaciones, la cultura, etcétera. Segundo, ya hay una estructura de gobierno, el área sabe que hay un comité, que hay directores que están revisando los temas. Entonces yo voy como área de riesgo más empoderado a hablar con el área y decirle, oye, vamos a levantar una matriz de riesgos para el área de operaciones. Ok, y empezamos a levantar en conjunto con ellos cuáles son los principales riesgos que existen en esa área. ¿Qué riesgos tú ves, por ejemplo, si estamos en una empresa financiera, en un banco, por ejemplo, en el área de operaciones? ¿Qué riesgos ves en el área operativa? El área te puede decir, oye, nosotros imprimimos todos los contratos de créditos para los clientes, y ahí puede haber un error porque puede ser que se cambien los datos o alguien haga un fraude y se cambian los datos del contrato. Ok, entonces riesgo de fraude al momento de generar el contrato bancario. Entonces, ¿qué controles podemos implementar para que eso no ocurra? Ok, vamos a implementar una revisión que va a ser realizada por un analista dentro del área y que se va a encargar de verificar que todos los datos del contrato están conformes a los datos del cliente, a sus datos originales, a su documento de identidad, etc. Y ahí vamos a mitigar ese riesgo. ¿Cada cuánto se hace ese control? Cada 2 meses. ¿Quién lo ejecuta? Tal persona. Y ahí se empiezan a ver los riesgos y los controles, y se empiezan a evaluar los controles. Y ahí, cuando nosotros vemos que el control está deficiente, por ejemplo, ¿qué pasaría si digo, ya, cada cuánto van a ejecutar este control? Lo vamos a ejecutar cada 2 meses. Pero ¿cada cuánto están emitiendo ustedes estos contratos? ¿Cada cuánto están generando estos contratos? Lo generamos todos los días. Ya, por ejemplo, ahí algo no cuadra. Porque si tú estás ejecutando un control cada 2 meses y estás emitiendo o generando el proceso todos los días, ese control tiene que ser diario. No puede ser cada 2 meses. Entonces, por ejemplo, el área de riesgo tiene que decir, ya, entonces este control es deficiente. Y te recomiendo que lo implementes mejoras para que este control sea diario y no sea, ok. Y ahí se va generando ya la ejecución de todo lo que hemos hablado. Me dejo entender, o sea, de la cultura de riesgos del gobierno se va ejecutando ya en el trabajo, en la elaboración de las matrices y los controles. Y es importante que el área de riesgos revise periódicamente que efectivamente se están ejecutando esos controles, pero ojo, los controles tienen que estar en las áreas. Los controles no pueden ser ejecutados por el área de riesgos. Cada una de las áreas, finanzas, operaciones, IT, tienen que tener sus riesgos y sus controles. Y ellos tienen que conocer más que nadie sus matrices de riesgo. El área de riesgos les da
da advisory, les da consejos, les dice si los riesgos están bien, si los controles son adecuados o no, pero las áreas son las que conocen sus controles, las que ejecutan sus controles y las que conocen sus matrices de riesgo. Esa matriz, por lo que te entiendo, es que todo el área que involucra esa matriz tiene que conocerla. O sea, desde el puesto que recién ha ingresado, tal vez un asistente, hasta el gerente. Todos tienen que conocerla, y eso sí quiero resaltarlo, porque también, o sea, he visto mucho en muchos lados, he conversado con muchos amigos también pares, que muchas veces la matriz de riesgo la conoce el área de riesgo solamente, y 2 o 3 personas con las que elaboraron la matriz de riesgo, y eso no puede pasar. La matriz de riesgos tiene que ser divulgada completamente en toda el área, lo tienen que conocer todos, tienen que estar al tanto todos si es que hay algún tipo de problema, si es que hay algún control que ha fallado, si es que hay algún riesgo, todos tienen que conocerlo para que puedan tomar planes de acción al respecto y para que sepan cuáles son los controles que son importantes dentro de ese proceso y no pueden fallar y tienen que ejecutarse para mitigar los riesgos, ¿no? Es importante, esa ya es la parte más realista, más palpable de la capacitación en tema de gestión de riesgos, porque al inicio tú con la cultura le vas a dar concepto, le vas a explicar, vas a desarrollar ese interés, pero en el día a día, cuando ellos estén ejecutando esos controles, cuando ellos se den cuenta que si el control falló y apareció el riesgo y le rebota y oye, que nos pasó esto, ahí se van a dar cuenta, aprendiendo en la práctica, todos los conceptos que se les ha explicado. Entonces es importantísimo que ellos conozcan esa matriz y que esté divulgada completamente en cada una de las áreas. Cuéntanos un poco, Jonathan, sobre los retos que has visto en cultura de riesgos desde tu experiencia. Ok, mira. Yo te diría que uno de los retos más grandes que existe, si no es el más grande, yo creo que es el más grande, es poder involucrar a las primeras líneas de dirección en los temas de gestión de riesgos. Muchas veces la primera línea de dirección, que son los gerentes de primera línea que le reportan directamente al gerente general en cualquier compañía, muchas veces obviamente están más concentrados en temas del negocio, del día a día, de qué es lo que pasa, y muchas veces estos temas regulatorios de repente de riesgos, controles, no son tan relevantes, porque es más interesante de repente hablar pues de qué nuevo producto vamos a lanzar al mercado, qué nueva estrategia tomamos para ser mejor, más competitivos, de repente, que hablar de un control, de una falla, de un riesgo, ¿no? Entonces, el reto más grande que creo que todo risk manager se enfrenta es poder captar la atención en estos temas de las altas esferas de la organización y luego de toda la compañía. Es lo más difícil. Y yo creo que la mejor forma de poder confrontar eso es a través de la cultura, de las capacitaciones que te digo, pero también a través del profesionalismo y cómo desarrolla el gerente de riesgos esa relación. ¿Por qué? Porque también hay que ser autocríticos y hay que saber decir de que muchos de los gerentes de riesgos en algún momento hemos sido, o todavía algunos son, los policías de las compañías. Son los que están ahí como... Mucho. No, oye, te voy a acusar, allá se equivocaron, allá hicieron mal, ¿por qué se hacen?, etcétera. Eso es inaceptable. Hoy en día los gerentes de riesgos tienen que ser partners, tienen que ser socios, tienen que ayudar, no tienen que destruir. Y esa es una característica fundamental de un gerente de riesgos. Un gerente de riesgos tiene que ser socio, tiene que tener capacidad de convencer y de persuadir, y tiene que tener liderazgo, definitivamente, para llevar a cabo una transformación de este calibre. Por ese motivo es que muchas veces no se consigue ese engagement de parte de los gerentes de las primeras líneas, porque nos ven como el policía. Oye, no hay que contarle, porque si le contamos se va a dar cuenta que estamos ahí con un problema, y no. Tenemos que ser socios, aceptar errores. En la gestión de riesgos vamos a lidiar con errores todos los días y hay que aceptar los errores. Eso es importante decirlo. Aceptar los errores no significa es que voy a premiar al que se equivocó y voy a decir, oye, sí, vamos a seguir equivocándonos. No, aceptar los errores significa, ¿fue un error? Sí. ¿No es un tema de fraude? ¿No es un tema ético? No. Ok, todos nos podemos equivocar. Con tal que no sea un tema de fraude. Si es que haya habido un tema de fraude, una actitud antiética, eso es imperdonable, ¿no es así? Pero si es que ha sido un error, que todo el mundo puede cometerlo, hay que saber entender, enseñar
para que no vuelva a ocurrir y tratar de implementar los controles para evitar que vuelva a ocurrir. Pero no hay que centrarnos en quién hizo, por qué lo hizo, no, sino hay que centrarnos en las soluciones. Y esa actitud es importante en un gerente de riesgo para llevar a cabo toda esa transformación. Me parece que es vital resaltar las habilidades blandas, no solamente la teoría, cuánto sabes en cuanto a gestión de riesgos, ¿no? Sino que habilidades blandas pues, es algo primordial en este puesto. Exacto. Sobre todo. Y ver sobre todo el tema de que somos los aliados de todas las áreas que conforman la empresa, porque normalmente se tiene ese chip que tú cuentas y es cambiar esa mentalidad, pues toma tiempo. Lo que tú me estás diciendo es la base para poder empezar a generar una cultura de riesgos. Sí, totalmente. Hay que ser partner, hay que ser socio. Y socio no significa que nos vamos a coludir o que vamos a dejar de hacer nuestra función de control. Socio significa a que tenemos que tender puentes, a que tenemos que aceptar errores y que tenemos que tratar de ayudar, aconsejar y evitar que esos problemas vuelvan a ocurrir. Pero no podemos ser confrontacionales, no podemos ir y acusar. Y ese estigma se tiene mucho en la función del gerente de riesgo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, yo diría. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en eso. Jonathan, ¿tú crees que podamos poner ejemplos reales de empresas que han tenido una cultura o están teniendo una cultura de riesgos exitosas y cómo lo lograron? Hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más claros de empresas que han podido desarrollar una cultura de riesgo son aquellas que han enfrentado problemas grandes y se han dado cuenta que es relevante este tema. Voy a poner un ejemplo más que nada mundial, digamos así. Está presente en varias películas, se ha hecho varias películas de esto. Y no sé si ustedes lo han visto, existe una película en donde un gran trader famoso fue contratado para poder hacer productos derivados, o sea, para poder tradear en el mercado de valores. Y este trader tenía la capacidad que debiesen estar separadas, él las tenía todas. Él era el que se encargaba de contabilizar, el que se encargaba de hacer la transacción y el que se encargaba de hacer el pago, o sea, todo. De inicio a fin, él era como la cabeza. Y dado eso, esta persona fue capaz de hacer fraude, empezó a hacer transacciones que no debía hacer y empezó a generar al inicio un montón de rentabilidad y luego un montón de pérdida. ¿Y qué hizo? Como él era el responsable incluso de la contabilidad, empezó a esconder esas pérdidas en una cuenta del estado financiero, como ajustes que le ponían, donde se ponen generalmente los ajustes cuando no te cuadran las cuentas, se pone un ajuste chiquito, en esa cuenta de ajustes se empezó a meter todas esas pérdidas gigantes, hasta que finalmente se dieron cuenta, una auditoría externa se dio cuenta y fue un tremendo problema. Gracias a lo que hizo esta persona, ese banco quebró, es un banco inglés de hace mucho tiempo, quebró, tuvo que ser vendido a una compañía por casi $1, creo, de valor. Como una persona, ¿no? Un fraude, una falta de gobierno puede ocasionar un problema tan grande. Y a raíz de eso, muchos bancos implementaron una gestión de riesgos gigante, sobre todo bancos ingleses, bancos de Estados Unidos. Podemos hablar, por ejemplo, de Citibank, podemos hablar de HSBC. A raíz de esa experiencia que tuvo este banco quebró, o sea, ni siquiera tuvo tiempo de implementar como cambiar la cultura o de riesgo, etcétera, pero a raíz de esta experiencia, muchas empresas, bancos sobre todo, americanos, empezaron a implementar una regulación fuerte en lo que era la gestión de riesgos. Empezaron a hacer cálculos de VAR, Value at Risk, empezaron a establecer límites sobre valor en riesgo, que es un cálculo cuantitativo en temas de gestión de riesgo, y ahora actualmente podemos ver compañías gigantes con una tremenda cultura de riesgo como Citibank, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que aprendió de esta lección. Muchas gracias por el ejemplo que nos estás dando, Jonathan, para poner mucho más claro la importancia de poder tener una cultura de riesgos. Jonathan, antes de ir terminando nuestra entrevista, quisiera que nos puedas dar algunas recomendaciones finales desde tu expertise para todos aquellos que están empezando en el mundo de la cultura de riesgos, que quieren implementar este importantísimo tema dentro de las organizaciones. ¿Qué nos podrías decir? Les podría decir de que es una tremenda experiencia, es un tremendo desafío, no es fácil para nada y tampoco lo tienen que tomar como fácil. Si ustedes notan de que está siendo fácil, no están haciendo bien la cultura de riesgo, porque lo que yo siempre me he dado cuenta es que muchas veces cuando he conversado, he visto en la industria, oye, estamos implementando cultura de riesgos, así como,
contraté a una empresa externa para que haga una capacitación en riesgo operacional. O ya estoy haciendo una capacitación en riesgos de mercado, entonces ya es cultura de riesgos. Eso no es cultura de riesgos, ¿no? Ya hemos visto que la cultura de riesgos es algo mucho más amplio. Es cambiar prácticamente la conciencia de una compañía desde el primer nivel de la organización hasta el último, para que le presten atención a temas que no son sexys, que no son atractivos en una compañía. Eso es la cultura de riesgos. El día en que tú escuches hablar con naturalidad, con total interés a todo la primera línea de dirección de tu compañía y a todos los empleados de riesgos, viendo cómo se ejecutan los controles, tú vas a decir, oye, esto está teniendo resultados y estoy logrando algo en la gestión de riesgos y la cultura de riesgos. Así que yo les recomiendo que vayan al fondo. No se queden con la capacitación, con hacer un curso, no, vayan al fondo. El fondo es los valores, la conciencia, el gobierno y la ejecución. Y cuando ustedes vean que todo eso va de la mano y está progresando y están dando, han hecho una excelente gestión de una cultura de riesgos. Cultura de riesgos no es igual a capacitación en riesgos de operacional, no es igual a una capacitación, es un conjunto de cosas. Jonathan, ¿cuánto tiempo tú crees o estimas que puedes lograr una cultura de riesgos en una organización con todas las herramientas que nos estás comentando, sabiendo que no va a ser rápido, no vamos a ver cambios en un mes? Uh-huh. Mira, yo te diría que depende mucho de cada compañía, pero te diría de que aproximadamente, por lo menos, tiene que pasar un año para que podamos ver resultados en temas de cultura de riesgos. Tiene que haber un trabajo de un año, una serie de cosas que se elaboran. Todo ese trabajo que te comento, que es implementar las capacitaciones, pero desde el fondo del asunto, no superficialmente. También el tema de elaborar las matrices, controles, testearlos, implementar el gobierno. Todo eso es un trabajo que le toma no a una persona, sino a un equipo, por lo menos un año. Súper claro, así que ya saben, si ustedes quieren empezar a liderar la cultura de riesgos en sus organizaciones, es un tema que va a largo plazo, pero con resultados grandiosos, que es que toda la empresa sepa y reconozca la importancia de poder gestionar los riesgos y así evitar pérdidas. Jonathan, por último, quisiera que nos comentes en qué red social te podemos encontrar, tal vez en LinkedIn, ¿tienes alguna página web donde te podamos seguir? Sí, en el LinkedIn estoy como Jonathan Chino Martínez, ahí me pueden buscar, generalmente esa es mi red profesional. Y nada, eso sería un gusto haber hablado con ustedes. Y ya encontré el caso, es el caso de Nick Leeson, se llama el trader, y estamos hablando del banco Barings, que fue el que finalmente desapareció. Así que véanlo, búscanlo, o sea, hay películas incluso, y de verdad para mí eso representa qué pasa cuando en una empresa, en una institución, no hay cultura de riesgos, ¿no? Léanlo, es súper interesante y vean qué consecuencias tiene. O sea, que una sola persona prácticamente desapareció a una compañía gigante, ¿no? Que tenía, en donde la reina de Inglaterra tenía sus cuentas, ¿no? O sea, increíble. Así que es importante estos temas. Muchas gracias, Jonathan. Y a todos nuestros oyentes, pues nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.